¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado platicando con ustedes en diferentes oportunidades sobre lo que acontece en Chiapas, particularmente, por supuesto, la presencia del crimen organizado, pero también del ejército, de los grupos guerrilleros y un fenómeno muy particular que en algunas ocasiones a los medios tradicionales o a los grandes intereses no les conviene o no quieren que se toque a fondo, que es el paramilitarismo, su operación, su forma de actuar, sus intereses, sus relaciones. Voy a platicar con el maestro Raúl Romero sobre este tema a raíz precisamente de un artículo que él escribió y que de verdad se lo recomiendo muchísimo en el diario La Jornada, en donde se aborda precisamente este tópico. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. No, hombre, gracias a nosotros honrados. Oye, pues yo de entrada lo primero que te preguntaría es, ¿de qué nivel es el problema del paramilitarismo en una región, por ejemplo, como la de Chiapas, en donde el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha lanzado ya una y otra vez la alerta de que se puede derivar en una guerra civil? Sí, Jesús, mira, el problema es histórico, que habría que plantearlo de esta forma. Eh, en algún momento, o más bien durante la etapa de la colonia, los grupos latifundistas, caciques, hacendados, conformaron sus propios ejércitos privados, ¿no? Sus guardias blancas, como se les conoció. Con la formación del Estado-Nación mexicano como Estado-Nación independiente, estos grupos sobrevivieron y encontramos en distintos lugares como a pesar de que existían las policías estatales o federales o los cuerpos de seguridad federales desde pertenecientes al Estado, estos grupos caciques, terratenientes, tenían sus propias policías privadas, sus grupos de matones, les llamaban popularmente también, que se dedicaban justo junto con los fenómenos de las tiendas de rayas, ¿no? A mantener un control dentro de la población campesina, dentro de la población indígena. Ya hacia el siglo XX, el fenómeno del paramilitarismo en el Estado mexicano es mucho mayor y es mucho más preocupante. Tu público recordará fenómenos como el Batallón Olimpia, los halcones, ¿no? Que son estos grupos que son grupos paramilitares, paralelos a los militares, pero que hacen tareas de represión. Decimos, son las fuerzas irregulares que las fuerzas regulares no hacen. El ejército como fuerza regular está reglamentada, se supondría o debería estar de manera reglamentada con convenciones, acuerdos nacionales, acuerdos internacionales, mientras que los paramilitares son estos grupos muchas veces creados, financiados, entrenados, armados o permitidos por el Estado mexicano para hacer la tarea sucia, se les dice de alguna forma, ¿no? Estos grupos de paramilitares sobreviven en las urbes, estos grupos precisamente que te digo, Batallón Olimpia o los Halcones, pero también, por ejemplo, en la Ciudad de México y en las universidades son los grupos porriles, ¿no? Que son grupos también que tienen este enfrentamiento, este grupo de choque, ¿no? Directamente, aunque en una menor escala, ¿no? Y en el caso de las comunidades zapatistas o de las comunidades de Chiapas, aunque están presentes también en otros estados, son grupos que tienen una presencia histórica, pero que fueron reactivados a raíz de 1994 con la emergencia del STLN y son grupos que son usados para reprimir, para hacer la guerra al zapatismo o a los pueblos que apoyan al zapatismo. Tu público también recordará la masacre de Acteal, esta de diciembre de 1997, donde tres grupos paramilitares, Máscara Roja, los Chinchulines, Paz y Justicia, atacaron a una comunidad que se encontraba rezando y el 22 de diciembre de 1997 masacraron a 45 personas indígenas, ¿no? Es un fenómeno que ha ido creciendo, son grupos que se alimentan de los programas sociales del Estado, son grupos que reciben recursos directamente de gobiernos locales y son grupos que permanecieron, que no se desarmaron, que no se les aplicó justicia y que siguen operando ahí. Hoy estamos hablando ya de una segunda generación de grupos paramilitares de estos creados en los 90, hijos de familias de estos grupos paramilitares que heredaron las armas, que heredaron los entrenamientos, que heredaron los contactos, que heredaron las estrategias, las tácticas, y que hoy operan nuevamente
mediante esta estrategia de reprimir a las organizaciones sociales para ganar y fortalecerse como grupos de poder, para ganar recursos. Al mismo tiempo existen otros grupos que les llamamos de corte paramilitar, es decir, organizaciones que fueron en su momento legítimas, creadas con intereses sociales legítimos, pero que mediante políticas de cooptación, políticas corporativas, el Estado mexicano las fue absorbiendo para convertirlas en organizaciones que operan a favor del gobierno, a favor del Estado, confrontando a las comunidades, confrontando a los pueblos que resisten y recibiendo recursos sociales. Este es uno de los casos de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO, que es la que ha perpetrado más de 190 ataques desde 2001 hasta la fecha contra las comunidades zapatistas y que es una de las comunidades que hoy, de los grupos de corte paramilitar que recibe financiamiento del programa Sembrando. Ese panorama, como tú lo bien mencionas, junto a crimen organizado, junto a Guardia Nacional, junto al Ejército, está poniendo prácticamente en un escenario completamente de pueblos, de organizaciones armadas contra insurgentes en territorio chiapaneco. Y como tú bien también lo mencionas, hay un momento en el que ya se están encontrando, están convergiendo los intereses de los grupos del crimen organizado con los intereses de estos grupos paramilitares y están surgiendo lo que en algunos especialistas llaman el narcoparamilitarismo, ¿no? Es decir, este tipo de organizaciones usadas para las estrategias del crimen organizado. De ese tamaño es el problema, Jesús. Oye, Raúl, ahorita mencionabas precisamente, hacen el trabajo sucio que el Estado no quiere hacer. Y ahorita que mencionas este punto del narco paramilitarismo, ¿qué tanto la iniciativa privada dentro de este nuevo escenario juega un papel en el financiamiento de estos grupos, remontándonos precisamente al origen de los mismos? A final de cuentas, caciques, como bien lo decías, personajes que tenían un poder muy particular, pues eran los que financiaban a estos grupos, estas guardias blancas. ¿Qué tanto se refleja nuevamente en la actualidad, pero ahora detrás de ellos empresas transnacionales, todo esto en el marco incluso del desplazamiento forzado, del despojo territorial? Interesantísima tu pregunta, Jesús. Justo lo que hemos investigado algunas personas que nos dedicamos a este tema, es que así como el Estado formal, el Estado que reconocemos formalmente, crea sus grupos paramilitares, el Estado paralelo o el Estado real, como le llamarían otros, que es el crimen organizado, que son las corporaciones empresariales, tiene sus grupos que hacen esta forma de paramilitarismo que son el crimen organizado, ¿no? Estado formal y Estado real entrelazándose y teniendo fuerzas irregulares paramilitares y crimen organizado que hacen estas tareas. Nos hemos encontrado en el caso de Michoacán, por ejemplo, como grupos del crimen organizado hacían la tarea de desplazar a poblaciones indígenas de territorios donde había un interés por instalar mineras. Todo este conflicto que se da en la parte de la comunidad de Ostula, en Michoacán, que hay una minera ahí, la minera Ternium, que precisamente ha sido denunciada y que incluso se le vincula con fenómenos de desaparición forzada y desplazamiento forzado, ¿no? Ahí hay un caso concreto que hemos encontrado. En el caso de Oaxaca, comisiones independientes de derechos humanos y de periodistas han documentado también cómo el gobierno de Ulises Ruiz durante su periodo utilizó o recurrió a grupos del crimen organizado, particularmente los Zetas, para reprimir y para desmovilizar al movimiento, a integrantes de la insurgencia magisterial que se vivía en 2005-2006, a la revuelta de la AP, ¿no? Y hay documentados también ahí, incluso investigaciones y procesos jurídicos que se han abierto. En el caso de Chiapas estamos viendo también, en particular la parte de Comalapa y Chicomucelo, cómo hay grupos del crimen organizado que están también vinculados a la minería, es decir, expulsando a las poblaciones que se oponen a la minería, pero también expulsando a las poblaciones que se oponen que de cierta forma se vinculan o que dan asilo a las comunidades migrantes y que son ellos quienes hacen el tráfico el tráfico de personas directamente. Es decir, efectivamente estos grupos del crimen organizado como narcoparamilitares haciendo una suerte de guardias blancas de los
contemporáneos, que son estos grupos empresariales con negocios legales e ilegales que van desde el tráfico de personas, tráfico de mujeres, tráfico de armas, tráfico de drogas, ¿no? Y que conforman un conjunto de más de 25 delitos que son el crimen organizado transnacional, que encuentra su nodo, desde luego, en el lavado de dinero. Oye, Raúl, muchos han hablado de que México es un estado fallido debido a la presencia del crimen organizado y demás, pero con base en lo que ahorita nos mencionas, paramilitares provenientes del propio, aquí anda Pantro, mi perro, provenientes del Estado mexicano, así como también ahora los paramilitares que son respaldados por los empresarios. ¿Es un Estado fallido o es un Estado fragmentado por todos estos intereses que tienen su rostro más crudo en este fenómeno? Depende de la perspectiva desde la que se mire. Si se mira desde una perspectiva liberal tradicional, en la que dice el Estado tiene que garantizar seguridad a las poblaciones, diríamos ahí el Estado está fallando, ¿no? Pero si lo miramos desde otra perspectiva en la que se dice el Estado es el que facilita el proceso de despojo y de acumulación de riquezas, decimos en este caso, el Estado está funcionando perfectamente, porque esos grupos criminales están funcionando perfectamente para garantizar el funcionamiento de mineras, el mercado del crimen organizado, el mercado de tráfico de personas, es decir, es una suerte, tiene que ver mucho también con la perspectiva teórica, académica, ideológica con la que se ve al Estado. Y nosotros, al menos la escuela que yo suscribo directamente, es que estamos viendo que más que un Estado fallido, estamos viendo una reconfiguración del Estado mexicano, donde los grupos del crimen organizado han profundizado esto que otros llaman la captura del Estado. Nosotros estamos viendo es una simbiosis, ¿no? Esto que insisto mucho, esta metáfora que usaba el profesor Gustavo Esteva del lodo, donde la tierra y el agua forman una masa que es el lodo y ya es imposible distinguir dónde es tierra y dónde es agua. Acá estamos viendo ahí una clase empresarial, una clase política y un crimen organizado que se fusionan y ya es imposible distinguir cuándo empieza una, cuándo termina otra. Y lo que estamos viendo en algunos estados, en algunas regiones del país, es cómo convergen completamente el mercado legal e ilegal, como estos grupos del crimen organizado también ya incluso mantienen negocios, tortillerías, pollerías, ¿no? Como incluso ya han entrado al tejido social comunitario, cómo generan una cultura, cómo generan una narrativa. Y lo que estamos viendo más bien, más que un Estado fallido, es una reconfiguración del Estado mexicano conviviendo, garantizando impunidad a los grupos del crimen organizado. Por más que el propio presidente desde su llegada haya dicho que era uno de los mayores retos, hoy mismo hace unas semanas él acepta que no lograron ni acabar con la corrupción y que el fenómeno de la violencia sigue estando ahí y sigue siendo uno de los problemas que heredan para el siguiente sexenio. Este punto del paramilitarismo como tal, mi querido Raúl, y con base en los hechos que bien nos describías, es la criminalización de la pobreza, la criminalización de las comunidades originarias, la criminalización de todo aquel que está fuera de un sistema económico que ya mencionábamos también dominante, que se basa en la acumulación, que se basa en el despojo cuando hablamos precisamente de grupos paramilitares que agreden a comunidades, que agreden a grupos guerrilleros, hoy lo vemos en Chiapas, en Oaxaca, como bien dices, son otras entidades. Sí, sin duda alguna, el paramilitarismo es una estrategia de Estado. Mira, hoy precisamente el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, acaba de lanzar una campaña para documentar casos de desaparición forzada durante los años 90, implementada desde el Estado mexicano para reprimir a los pueblos zapatistas, pero también a los pueblos que apoyaban a los zapatistas en ese tiempo, ¿no? Son desapariciones forzadas que fueron ejecutadas por miembros directos del ejército mexicano o por grupos paramilitares, ¿no? Es decir, el Estado mexicano, en tanto permite que eso suceda, en tanto garantiza la impunidad y sobre todo en tanto no garantiza que haya justicia, memoria y verdad sobre esos temas, permite que esos grupos sigan existiendo. Lo que vemos es que efectivamente el Estado mexicano utiliza estos grupos paramilitares como la fuerza, decimos la fuerza irregular, ¿no? Si el ejército es su fuerza regular, con el que mantiene un cierto control social, y hoy vemos este fenómeno del militarismo y la militarización por todo el país extendida, el paramilitarismo es
el lado oscuro, ¿no? La cara de la moneda que no se muestra, que también está emergiendo y que está creciendo, y que tiene desde luego un fin de control social, de control territorial y sobre todo un fin contrainsurgente. Durante los años de la segunda década del siglo XX, en toda América Latina vimos cómo se utilizaron grupos paramilitares para atacar a grupos revolucionarios, ¿no? Y encontramos a los caiviles, y encontramos a la Contra, encontramos en Colombia, es uno de los países donde más se ha estudiado este fenómeno del paramilitarismo, precisamente porque son estrategias del Estado para inhibir la organización social, para criminalizar y reprimir la pobreza, y el Estado de esta forma tiene la oportunidad de decir, no soy yo actuando directamente, sino es un conflicto entre comunidades, ¿no? Entonces te suelen decir, son comunidades que están peleando tierra, son comunidades que están peleando por conflictos religiosos, son comunidades que se están peleando por un tema del agua, cuando lo que en realidad vemos es que hay un grupo de esas comunidades que tiene el apoyo del Estado, que tiene armas, que tiene financiamiento, que recibe programas sociales, que reprime, que atenta contra otra comunidad, que generalmente es la comunidad que se organiza. Son políticas de contrainsurgencia y que efectivamente sirven para inhibir esa organización social comunitaria que en estos estados del sur-sureste del país han tenido una gran tradición, pero que también se han dado en fenómenos en estados del norte del país. Hablamos finalmente, claro, Raúl, para cerrar esta interesantísima charla, de un ADN represor por parte del Estado, porque tú, como bien nos lo mencionas, tienen décadas y décadas y décadas funcionando. Al final de cuentas, es una de las tareas desde la perspectiva crítica, de quienes vemos al Estado desde una perspectiva crítica, justo lo que vemos es que el Estado tiene sus brazos represores, sus brazos legales e ilegales como brazos represores. El ejército es una de estas bases, es uno de estos brazos, los paramilitares son otro de estos brazos, y lo que estamos viendo ahí es que en realidad justo esta tradición colonial y que tiene desde mucho tiempo atrás, pervive hasta nuestros días, y que por más que se hable hoy de un Estado nuevo, de un gobierno diferente, no se ha avanzado en los procesos de democratización. ¿Qué ha sucedido? Que no se ha investigado a esos grupos paramilitares, no se ha desarmado a esos grupos paramilitares, no se ha investigado los vínculos que esos grupos tienen con gobiernos locales o con gobiernos locales, y que cuando se han realizado investigaciones se han movido poderosas estructuras para liberarlos, como sucedió con los paramilitares del caso de Acteal, donde el Partido Encuentro Social jugó un papel clave para liberar a los grupos, a algunos de los paramilitares que atacaron directamente a la comunidad de Acteal. Entonces, lo que vemos es más que un ADN, una estrategia constante, sí, una lógica de represión, de inhibición de la organización comunitaria, de la organización popular, que es otra forma de represión que vive hasta nuestros días. Raúl Romero, maestro Raúl Romero, yo de verdad, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos y esta interesantísima charla con uno de los temas que sin duda alguna tenemos que profundizar como país, como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.